Bien, pues muy buenos días, muy buenas tardes, como siempre, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este programa. Pues ya estamos aquí de regreso. En primer lugar, quiero expresar un saludo, una felicitación a todos nuestros visitantes, también a todo nuestro equipo, por cierto, que aquí, como siempre, están. En primer lugar, también... Y ya salía Roberto Camps, ¿no? Sí, a nuestro compañero Roberto Camps, que tuvo un problema de salud un poquito serio, pero ya está aquí con nosotros. Está Víctor, está Edgar. Yo, como siempre digo, nuestros valiosos artilleros al pie del cañón, como siempre. Y también, bueno, pues enviar un saludo, una felicitación a todos nuestros visitantes. Queremos aprovechar aquí, agradecer las 500,000, el medio millón de visualizaciones que tuvimos durante la temporada pasada de este programa. En ese sentido también, bueno, pues mandar un saludo de, aunque sea un poquito atrasado, pues de Feliz Navidad, que lo haya pasado muy bien, igual fin de año, al principio de este año 2026, que pues se inició con algunos eventos, algunas situaciones que no son mucho del agrado de todos nosotros. Me refiero, bueno, arrancamos con un temblor, luego con toda esta situación a nivel mundial que se está agravando, en fin. Pero nosotros mantenemos el optimismo y también vamos a continuar con nuestro ritmo de trabajo. Hasta que no llegue un portaaviones. Hasta que no llegue un portaaviones que se estacione aquí en la bahía, pero también vamos a seguir con todo el portaaviones, eso es lo de menos. Bien, hoy vamos a hablar de... también ese es el primer capítulo de la segunda temporada. Ah, claro, sí. Eso ya se me estaba pasando. Grabamos algunos, de hecho, adelantados el año pasado. Sí. Y también este saldrá un poco antes, porque saldrá una semana antes, pero bueno, la ocasión lo amerita. Sí, bueno, a lo que se refiere Alfonso es algo que estamos... pues es una situación muy difícil para el museo, porque, bueno, muchos de ustedes ya sabrán a través de los medios de información, la prensa, etcétera, de que pues no tenemos luz, no hay energía eléctrica. Es decir, el centro cultural, porque esto ya no es solo un problema del Museo Histórico Naval de Acapulco, sino de las 3 instalaciones culturales que están, que residen aquí en el Centro Cultural Hornitos, que pertenece o que está bajo la administración del gobierno del Estado de Guerrero. Y lo cierto es que el Museo Naval, la colección, la Galería de las Máscaras y de 7 regiones, no tenemos luz y por lo tanto no podemos atender a nuestros visitantes. ¿Por qué pasó esto? Pues porque se robaron toda la instalación, todos los cables que estaban en instalaciones subterráneas aquí atrás en la calle Hornito. Es decir, todos los cables que iban a dar a la acometida, es decir, a la bajada, más bien dicho, a la entrada de energía eléctrica al complejo cultural. Se robaron los cables, se robaron las pastillas. No solo eso pasó el lunes, en la madrugada del 5 de enero, sino que ayer o anteayer, no recuerdo, todavía se volvieron a robar más cosas del equipo que había ahí, que quedó totalmente expuesto. Entonces, y también que no fue un hecho aislado. De hecho, los actos de rapiña o de robo acontecieron desde donde está remodelando Fonatur, que es Capitanía de Puerto, Fuerte de San Diego y el Complejo Cultural. Sí. Cabe destacar que hay videos, ¿no?, de vecinos y todo, hay un montón de rumores, pero algo que es cierto es que la seguridad del fuerte como tal pudo menguar, ¿no?, porque también querían robarse, hasta donde tengo entendido, parte de su instalación. Parte de instalaciones de cobre que están aquí, pues están en las afueras ahí de las, no exactamente del fuerte, sino de las oficinas del fuerte, las que están a ras de tierra, ¿no?, de los equipos de aire acondicionado. Ahí hubo un intento de robo de este material de cobre, ¿no?, que de esto no es solo aquí en Guerrero. Sí, porque de hecho es cuando sacamos nosotros el comunicado, los de la Marina de Santa Lucía dijeron que a ellos también les habían robado 30 metros de cobre. Sí. Entonces esto es recurrente, ya no es una cuestión particularizada. Lo único que es cierto también es que pues esto acontece en las remodelaciones que hace Fonatur sobre la calle Hornitos.
y solamente una persona que conoce las condiciones del lugar, las condiciones de abandono, las condiciones de los equipos, ¿no? Porque ni por hacer una travesura, ¿no? Nadie le metería mano a un cable de mediana tensión sabiendo que puede hacer arco si no tiene conocimiento previo, o al menos no sabe, pues no viene nadie, nunca hay nadie, nunca nadie se va a enterar, y pues se realiza. Evidentemente, esto... Bien dice un maestro albañil que en la obra se pierden cosas. Sí. Y a lo que voy es que es evidente que quienes perpetraron este robo no sabían cómo manejar esto, porque como dice Alfonso, no vas a meter ahí la mano, el dedo en una instalación que tiene no sé cuántos voltios de energía, y si no sabes, pues te vas a quedar electrocutado. Y entonces volvemos, ¿no? Es decir, todo esto fue con alevosía y ventaja, premeditación, alevosía y ventaja. Ahora... Sí, no fue una ocurrencia. No, exactamente. No fue alguien que pasó por ahí y dijo, ay, mira, aquí este cable me va a servir. No. Esto no fue así. Y prueba de ello es que se necesita un conocimiento para hacer esto. Esto no se puede hacer de cualquier manera. Entonces... hay un montón de variantes, ¿no? Ahí. Pero bueno, ya se llegará a eso. ¿A qué te refieres? Sí, porque han surgido comentarios de que solamente era cuestión de tiempo para que pasara. O nunca se han preocupado por eso. No, nunca se habían preocupado por las instalaciones. Sí. Cuando en realidad desde hace mucho tiempo pues se ha sugerido, pedido el mantenimiento, la seguridad, la luz. Entonces no es de ayer. No. Es decir, la idea del programa de hoy también es ver cómo llegamos a esto, y cómo se llegó a esta situación, por qué pasó todo esto. Y la mejor manera de entender esto, voy a hablar un poquito, creo que esa era la idea, los antecedentes. De los antecedentes. Cómo llegamos nosotros aquí, qué es lo que ha pasado en todos estos años. Para empezar, quiero decir que nosotros llegamos aquí en el año 2018. Este complejo, tanto este edificio, que es el que ocupa el Museo Naval, como, bueno, el de la Máscara no, porque ese ya existía, es un edificio antiguo, porque hay que recordar que aquí era la sede de la zona militar. Sí, aquí veníamos a hacer la cartilla del servicio militar. Yo vine todavía en el 2015 o 14, si no me equivoco, aquí. No, y todavía después que nosotros llegamos, creo que hasta la pandemia, aquí venían a hacer la cola. Primero para traer los papeles, los documentos que son necesarios para esto, y luego para recoger la cartilla. Sí, una nota ahí también. Cuando yo conocí el museo, no es que no lo buscara desde antes, pero cuando conocí que estaba aquí fue en el 2018 y tenía 21 años, ni modo que vayan a decir que no lo he visto. Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema, entonces llegamos nosotros aquí en 2018. Este complejo fue construido, repito, este edificio, el de la Máscara, no, porque ya existía, pero fue remodelado, fue acondicionado. Y se construye el edificio de ahora de la Galería de las 7 Regiones, que es un edificio destinado a la exposición de arte plástica, sobre todo pintores, escultores del estado de Guerrero. Cosa curiosa que había un edificio ahí nuevo que destruyeron. Sí. Bueno, en todo este proceso sí es cierto, porque no recuerdo si en este lugar había, el ayuntamiento construyó el Centro Municipal de las Artes. Y sale en Google Maps todavía, si lo buscan, sale. Y no lo inauguraban, ni siquiera lo inauguraban cuando llegó el gobierno federal, porque este proyecto fue un proyecto presidencial, se llamó en aquel tiempo, y tumbó este edificio y construyeron lo que hay aquí. Entonces, en esa coyuntura, nosotros, precisamente en 2018, la situación para nosotros se complicó muchísimo. Y también pueden buscar en la hemeroteca, por ejemplo, del sur, el render oficial de los edificios. Era una cosa completamente diferente a lo que terminaron siendo. Así es. Sí, se cambiaron las cosas ahí. Pero bueno, nosotros, repito, llegamos aquí porque exactamente en 2018 se complicaron mucho las cosas para el museo. El museo fue fundado en el año 2000, pero de 2000 a 2018 no teníamos una sede. Entonces anduvimos en diferentes sedes. Por eso yo siempre digo que si quieren averiguar dónde estuvimos, mejor pregúntenos dónde no estuvimos, porque vamos a acabar antes, porque estuvimos en todos lados. En 18 años nos cambiamos 12 veces de lugar. Ya estamos pensando en organizar una empresa para mudanzas de museo. Porque nos contrataran Margen Rock. Sí, Margen Rock. Sí, porque ya sabemos un poco. Entonces llegamos, se complica. Lo cierto es que prácticamente ya nos íbamos a retirar de Acapulco. Esa era la idea. Es más,
habíamos iniciado conversaciones con la Universidad del Mar, en Oaxaca, que tiene sede en Puerto Escondido, Puerto Ángel y Huatulco. Ahí estaba el rector, un español, ahorita se me escapa, no, ya me voy a acordar, un hombre muy, muy accesible, aparte un hombre con una gran empuje, con una gran fuerza. Y estábamos en eso cuando se enteran aquí, se trasciende esta información, y entonces el secretario de Cultura de ese entonces, Mauricio Leiva, nos ofrece este lugar. Lo vinimos a ver, nos pareció bien, bueno, pues no es que nos pareció bien, no teníamos para otro lado, porque si queríamos estar aquí, esta era la opción. Y bueno, llegamos. Entonces, a partir del 2018 comienza un periodo, de cierta manera, de estabilidad para el museo, porque ya tenemos una sede. Porque antes era cuestión de que uno llegaba al museo y de repente quería regresar la semana que viene, y no, pues ya se fueron, quién sabe dónde están. Y esto obviamente nos dificultó mucho las tareas de difusión, no así las tareas de construcción de modelos navales, ni las tareas de investigación sobre historia marítima, es decir, lo que es... sí, no afectaba la vinculación social con exactamente, gente. Ese fue el gran problema. Bueno, una vez aquí, ya comenzamos, y yo quería darles por lo menos una pequeña información cómo ha evolucionado nuestros visitantes, el número de visitantes. Por ejemplo, en el año 2018 prácticamente no tuvimos visitantes, porque llegamos casi en octubre, si mal no recuerdo, septiembre-octubre de ese año, y prácticamente lo que restó de ese año 2018 pues lo utilizamos en el montaje, hacer levantar toda la museografía, en fin, ahí no la vi, parte del 2019. Pero lo cierto es que en 2018 prácticamente no registramos ingresos. Sí, estábamos trabajando aquí, recuerdo que estaba todo tirado en el piso. Yo vine todavía en diciembre, sí. Y las exposiciones no tenían los manteles. No, estaba todo esto muy rudimentario. Sí. Sin embargo, venía la gente y pues los dejábamos pasar para que vieran con cuidado, que no se tropezaran, ¿no? Pero lo cierto es que la operación del museo comienza ya en firme a partir del 2019. Y ahí, antes, nuestros números eran muy bajos por esta razón de que andábamos de un lado para otro. Pero en 2019 el museo registra, ya aquí lo tengo, 3.280 visitantes, que para nosotros fueron muy buenos números, empezando aquí. Entonces vamos bien. Antes de la pandemia. Sí, antes de estoy hablando 2019. No, perdón, es 2000. No, estoy hablando un poquito antes. Y en 2019, estoy confundido aquí, en 2019 es cuando registramos nuestro mayor aforo, que llegamos alrededor de más de 4.000 personas, que para nosotros eso fue muy importante y fue todo un hito, un logro. Y estábamos en ese tiempo también arrancamos el programa de Noche de Museos, ¿no?, que consiste en entrevistar a personas de Acapulco que han vivido del mar, que viven para el mar, que han hecho del mar su vida, como por ejemplo buzos, marinos, constructores de embarcaciones, en fin, todos aquellos que han, repito, pescadores, marinos o marinos de la Marina Mercante, tanto de la Marina Mercante como de la Marina Nacional, la Marina de Guerra, y darle difusión a todo esto, porque muy poco se conoce de todo esto, de quiénes son estas personas, quiénes han sido y qué han hecho en Acapulco. Comienza eso y vamos muy bien, pero pum, llega la pandemia y se acabó. Una nota ahí, maestro. Sí. Bueno, valdría la pena aclarar que una de las definiciones del ICOM, ¿no?, para los museos es que son organizaciones no lucrativas. ¿Sí? Es decir, trabajan con la memoria, la identidad, la historia, pero su propósito no es lucrar. Su propósito no es enriquecerse, aunque tramposamente, ¿no?, mucha gente millonaria compra obras de arte para asegurar ahí su dinero. Y para lavar dinero. Sí. Pero los propósitos de los museos no es el lucro como tal. No. Y, por ejemplo, los donativos, ¿cuáles? Bueno, los donativos que se piden, ¿cuánto es lo que se pide? Sí, mira, es bien importante esto que dices, porque si lo analizamos bien, ningún museo del mundo vive de sus propios ingresos, ninguno, incluyendo los más grandes museos del mundo. El caso del Louvre, por ejemplo, ahora que sufre un asalto, le roban ahí 100 millones de euros en joyas y no sé qué tanto.
Y poco después estalla una huelga en el Louvre por falta de presupuesto para tener las instalaciones adecuadas y evitar este tipo de cosas. Entonces estamos hablando del Museo del Louvre, es el museo que tiene más visitantes anuales en todo el mundo. Y si nos vamos, el Museo Naval de Madrid, el Museo Marítimo de París, en fin, todos estos, Greenwich en Inglaterra, todos, el museo que tú conoces, el pequeño museo de Dublín. Ah, sí, el marítimo, de Joe Barley. Sí, que inclusive es un museo también pequeño como nosotros, inclusive compartimos porque tiene también goteras igual que nosotros. O sea, entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Todos los museos, repito, operan con presupuestos públicos, con parte, es decir, su financiamiento, parte de ese financiamiento necesariamente debe ser del presupuesto público, porque si no, no pueden ni siquiera los grandes museos de México. El Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, todos tienen subsidios y tienen apoyos gubernamentales. Bueno. Y los donativos no han variado mucho desde esa fecha. Aquí no se pide por año, son 50 pesos. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, para tratar de avanzar con eso, bueno, hemos desarrollado 3 fuentes de ingresos que tiene el museo. Número 1 son los donativos que podamos recibir, o que recibimos, donativos en efectivo o en especie, a cambio de facturas electrónicas deducibles del impuesto sobre la renta. El museo es una entidad, una donataria autorizada para emitir estos donativos y entonces eso sirve para poder tener fondos. Debo decir que la cultura del donativo en México, bueno, no solo en México, sino en toda Latinoamérica no está muy desarrollada. No es como en Estados Unidos o en Europa, es diferente. ¿Pero cuánto es lo que se pide? En ese sentido... No, de los donativos aquí. Ajá. Bueno, esa es una parte del financiamiento. La otra parte del financiamiento está en un hecho que a nosotros nos da mucho orgullo, porque este museo es el único museo del país que hace modelos navales a escala. Y por eso tenemos hay modelos nuestros, bueno, más bien construidos por nosotros, ya no son nuestros, en 5 museos del país y en algunas colecciones privadas. Eso también, es decir, esto es una fuente de recursos para el museo, porque esto lo solicitan sobre todo museos, organizaciones culturales, en fin, algunos particulares. También tenemos el servicio de reparación de modelos a escala. Eso vienen aquí, la clásica, ¿no? Por ejemplo, que tiene el señor, tiene su modelo y llegan los nietos y va a dar al piso y entonces lo arreglamos. Bueno, esa es una. Y finalmente, lo que ha mencionado Alfonso, que una pequeña porción de nuestros ingresos proviene de los donativos voluntarios que nos hacen nuestros visitantes, que eso es absolutamente voluntario. O sea, y en ese sentido esto no ha variado del 2018 a la fecha. Seguimos solicitando voluntariamente 20 pesos para estudiantes, maestros, tercera edad, 30 pesos visitantes de Acapulco y 50 pesos visitantes de fuera de Acapulco, es decir, ya sean nacionales o extranjeros. Eso es muy pequeño, pero bueno, todos estos elementos nos van a... Y la entrada no está condicionada a dar o no. No, claro, por supuesto. Sí. Si hay personas, y les ha pasado, que dicen, no, bueno, yo no quiero dar o no puedo, adelante, eso no es ninguna limitación. Hay una cosa curiosa, ¿no? Aquí en México se pone en la entrada de los locales, no se discriminará por sexo, género, orientación sexual o condición socioeconómica. Y en Madrid nos reservamos el derecho de admisión. Sí. Pero es una cosa curiosa que en ciertas partes del mundo sí son muy cerrados. No, si yo quiero te dejo entrar y si no, no. Y vamos a hablar también, esto da pie para un tema muy interesante acerca de cómo son los museos en Europa, también en Estados Unidos es un poco diferente, pero bueno, en Europa y cómo somos nosotros. Pero somos diferentes. Una nota ahí antes de seguir avanzando. Ya mencionó el maestro Marcelo, ¿no?, los financiamientos y los donativos, porque hay un botcito, sí, para que no saben, hay un botcito que se llama Hugo Flores, que anda preguntando, que seguramente no se llama así. Eso de los bots es una cosa fantástica aquí en Acapulco, porque hasta 70,000 bolas te pagan por inflar en vivos. Eso es una cosa... Negocio, ¿no? Sí, es negocio redondo, sí. Pero hay un botcito que anda preguntando, ¿no? Que, ¿dónde están sus donativos y todo? ¿A quién le rinden cuentas? Bueno, si el museo no rendiera cuentas, pues ya hubiera llegado el SAT. Sí. Esto es muy sencillo, exactamente lo que acaba de decir. El museo le rinde cuentas a la Secretaría de Hacienda.
concretamente al SAT, al Servicio de Administración Tributaria. Ahí hay un portal en el SAT, que es el portal de transparencia, donde todas las asociaciones civiles inscritas, o sea, que están autorizadas a recibir donativos deducibles de impuestos, ahí aparece quién donó, cuándo donó, qué tanto donó, todo eso aparece. Entonces, de todos hecho, desde que llegó AMLO, todo eso se puso mal, ¿no? O sea, yo tengo entendido que dieron de baja muchísimas. Sí, porque esto dio lugar a muchísimas irregularidades. Es decir, en donde se armaron asociaciones civiles, declaraban un propósito, un objetivo, y en realidad era otro. Y eso no se puede. Porque una de las cosas que cuida muchísimo el SAT, la Hacienda, es que ellos te dicen, bueno, ok, tú vas a recibir dinero que es dinero fiscal. Entonces, pues es normal que tú tengas que dar cuenta de eso. Es decir, ¿a qué voy? Ese dinero lo tienes que emplear estrictamente para el museo. Vaya, en un ejemplo extremo, ese dinero no puedes utilizar porque el museo se compra un Ferrari, por decir algo. Sí. No, tiene que ser de cosas del museo. Y ahí no hay ningún problema. Entonces, por poner otro ejemplo, ¿no? Lo de la improvisación y todo esto, los presupuestos que tenemos desde que estaba Walton, que siempre que ahora lo menciono me viene esa pancarta gigante toda grosera que pusieron, ¿no? De que Walton está en el cielo y estaba Brad, ¿lo viste? ¿La vieron? La pueden poner ahí cuando quieran, sí, que le pone contigo hasta donde tope y Walton está en el cielo, una grosería gigante. Sí, bueno. No, pero desde que estaba él, el presupuesto de la improvisación del museo rondaba casi los 150,000 pesos. Sí. Sí. Y más o menos anda lo mismo. Sí, y ahora con las reparaciones igual de la electricidad, como cada día se roban más cosas, pues aumenta. Así ¿no? Es. Así es. Entonces, bueno, volviendo un poquito a esta pequeña, breve historia de lo que ha pasado mientras estamos aquí. No, pero está bien esas cuestiones sobre el dinero y también no perder en cuenta pues las condiciones socioeconómicas de Acapulco. Ya lo hablamos en un video, o sea, un municipio azotado por condiciones de miseria, con pobreza, ¿no? Que la mayor parte de la población vive como tal con un salario mínimo o incluso con menos. O sea, en realidad, sostener un proyecto cultural dentro de uno de los estados más pobres y dentro de una población donde los grados de estudio promedio es la secundaria y el salario mínimo no es común y es duro. Sí, entonces con base en esto, un mensaje directamente dirigido a estas personas o a estas personas que están hablando, no, que los donativos, que el museo, métanse al SAT, porque es ahí a donde aparece nuestra rendición de cuentas, no solo la nuestra, sino la de todas las asociaciones civiles del país. Entonces, para abreviar, trabajen, busquen en el SAT y no anden hablando a lo tonto, en primer lugar. Bueno, ya hecha esta introducción, estábamos hablando de los números del museo. Por supuesto, sí. En 2020, que fue la pandemia, pues en cero. El 2021 arrancamos otra vez muy porque no sé si recuerdan ustedes que... No, pero la pandemia duró 2 años, ¿no? Por eso, a eso iba, sí. O sea, en 2020 de repente se abrió la posibilidad de que tendríamos gente, pero luego se vuelve a cerrar. En total que en 2021 anduvimos a los tumbos como todo el mundo con este asunto de la pandemia y por lo tanto nuestros números pues son ínfimos, ¿no? Estamos hablando, yo no recuerdo bien, pero alrededor de, no sé, no llegamos ni a 1,000 personas en ese año. Sin embargo, poco a poco fuimos recuperando. Entonces en 2021, bueno, los números fueron, pero ya en 2022 volvimos a subir. Ya no llegamos a los 4,000 personas que teníamos en 2019, pero si mal no recuerdo, anduvimos en 2022, 2.500, 2.800 personas, números redondos, ¿no? Y no, fueron más, alrededor de 3,000 personas. Y en esas andamos cuando de repente, en octubre del 2023, otra vez otro problema porque llega Otis y otra vez nos tenemos que cerrar. Una cosa ahí, antes de Otis y durante esa temporada de la pandemia, pues todo eso estaba vacío. De hecho, yo recuerdo que hasta sacábamos los modelos y el maestro Marcelo se ponía, hay un video ahí, te lo voy a pasar, ¿no? Se ponía aquí a lijarlos y todo. Pero el común denominador era que los viene y la gente que estaba aquí de pepenadora era como quien hacía el aseo. Sí, había una persona que no me acuerdo cómo se llama.
Sí. Uno ya falleció, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero también durante esa época, como estaba la piquera, ¿no? Aquí, sí, toda la gente que venía, ¿no? En jarras o hasta atrás, ¿no? Para el arrastre ya. Venía y se orinaba o hacía sus necesidades, ¿no? Aquí todo Sí, esto. sí, es terrible. Entonces, sí, de hecho, yo recuerdo mucho una imagen que una vez había una persona aquí sentada y ella también se hizo del baño. Sí. Y yo, bueno, ¿qué? Sí, acabamos aquí con manguerazo. Sí, parece gracioso, pero pues no. Porque en el complejo cultural, pues hay infantes, está el fuerte de San Diego, o sea, inmediatamente es la primera imagen que recibían los turistas de que, bueno, estás llegando a un lugar de piratas, ¿no? Literalmente, sí, donde pues no se cumple nada y ya lo expresamos, hay leyes respecto a eso y todo eso, pero ese problema se ha seguido sosteniendo. Mucha gente puede venir y si se mete a algún rincón del complejo cultural puede darse cuenta por el olor que específicamente hayan pasado, ¿no? Cosas. Así es. Sí. Entonces, y estaba esa dinámica, ¿no? La basura, se perdieron los botes de basura o se llenaron, fue cuando comenzaron a filtrarse el agua. En el huracán Key del 2022 fue cuando se rompieron las velas. Sí. Se ha documentado eso desde el 2022, o sea, no es nada nuevo. O sea, la dinámica como tal de abandono, de no estar ahí, sí, de que creciera el monte, porque muchas veces hasta en la rampa de las 7 regiones creció el monte, yo me acuerdo. Sí, claro. Sí. Entonces eran condiciones muy ferales, podemos llamarlo, ¿no? Sí. Entonces aquí empieza a vislumbrarse la respuesta a la pregunta que yo hiciera hace un momento. ¿Cómo llegamos a esto? Es decir, ¿por qué pasa este asunto que se roban los cables, etcétera, etcétera? Y la hipótesis que nosotros tenemos para este asunto es que esto corresponde al estado de abandono total en el cual se encuentra este centro cultural. Porque, tú vas a hacer una reseña de todo lo que ha pasado que demuestra, sin lugar a dudas, el abandono al cual me refiero. Y en ese abandono, pues es cada quien hace lo que quiere y como nadie se ocupa del asunto, entonces tenemos los problemas que tenemos. Y ahora estamos sin energía eléctrica y no sabemos exactamente cuándo se va a componer esto. Porque ahí nos enfrentamos a la situación de que luego hay autoridades que te dicen que sí, pero nunca te dicen cuándo. Y eso se repite una y otra vez. Entonces estamos en ese sentido. Ahora, quiero mencionar 2 cosas. La primera, en el caso de la pandemia, nosotros siempre estuvimos trabajando aquí, Alfonso lo recuerda, porque tuvimos muchísima suerte. Parece increíble, pero una semana antes de que se declarara la pandemia, en marzo del 2020, firmamos un contrato con el Museo del Pirata en Boca del Río, Veracruz, para hacer 2 piezas para ese museo. Un medio casco de un galeón del 17 y un corte transversal del mismo galeón donde se escenifica se presenta una escena de un cañonazo en la cubierta de un barco. Por cierto, las figuras de los marinos que son heridos en este evento las hizo un gran amigo nuestro, Jorge Alfaro, sí. Un gran escultor, un buen amigo de nuestro. Creo que tengo fotos yo de eso, sí. Te las paso. Sí, allá está Entonces, estábamos aquí encerrados, trabajamos por dentro y sí, como bien dice Alfonso, de repente sacábamos el casco, las piezas aquí para lijar y para todo eso y así nos las llevamos. Eso es una de Venían a fumigar, me acuerdo una vez que venían a fumigar. Que vinieron a fumigar. Sí, cierto, sí. Pero eso es lo que quería mencionar. Y la otra cosa, repito, esto no es gratis, esto no es accidental. Esto es producto, el hecho de que estemos en esta situación, es producto de toda una actitud en donde evidentemente la cultura para las autoridades no representa o no tiene para ellos el menor interés. Eso es lo que se puede deducir de todo esto. Entonces, no quisiera extenderme más. Tú tienes una buena reseña de todo lo que ha pasado. No, pero... Es decir, sí, pues porque he estado aquí. Pues con la cual podemos demostrar las afirmaciones que estamos haciendo. Y que no estamos inventando, ni es contra nadie en particular. No, este es un problema, si lo vamos a ver así, desde el punto de vista del análisis de la cultura en Guerrero, es un problema estructural
no es un problema coyuntural, no es de ahora, esto viene de más atrás. Solo así se puede gestar este tipo de situaciones tan desfavorables y tan lamentables, pues, en el ámbito cultural del Estado de Guerrero. Entonces, yo quisiera, no sé si Alfonso, si quieres hablar un poquito de esto, de una serie de hechos. Ya me lo mencionaste de alguna manera, el problema de la falta, el problema de la impermeabilización. Que esto ha sido, lo hemos dicho 1000 veces. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad para eso. Y entonces hemos ido con las autoridades aquí y nunca se ha hecho caso. Y vinieron, impermeabilizaron en 7 regiones, compusieron la máscara y a nosotros nada. O sea, hay una actitud constante de discriminación respecto no solo de este museo, sino de todos aquellos proyectos independientes que cuestionen, o por lo menos no que cuestionen, sino que tengan un objetivo propio y que con él, al realizar ese objetivo, se ponga en evidencia la inoperancia, la ignorancia que priva en el ámbito cultural público del Estado de Guerrero. Eso, así, esta es un poco como, terminé como un poco, he dicho, ¿no? Pero bueno, perdonarán, porque es una situación muy seria para nosotros, y no solo para nosotros, para toda la cuestión de la cultura en Guerrero. Vamos a hablar de eso. Entonces, no sé si quieras hacer esa reseña o la dejamos ahí. Sí, pues, no sé, en realidad, a mí me cuesta un poco de trabajo, ¿no?, hablar de todo eso, porque pues no es ninguna mentira que yo he crecido aquí, ¿no? Yo conocí el museo cuando tenía 21 años, ahorita yo tengo 28. Y me parece pues una de las cosas más extraordinarias, en el sentido de que cuando yo salí de la universidad, pues yo era bastante ingenuo respecto a muchísimas cosas de la vida pública o de la realidad social. Y fue hasta que comencé a estar en el museo que vi materializadas pues todas esas teorías, ¿no? No valía de nada, bien decía Marx, ¿no? Interpretar la realidad sin querer transformarla. Claro. Sí. Y fue hasta ese momento que comencé a caer en cuenta del funcionamiento, ¿no?, de las cosas. Y son cosas bastante sencillas, no hay necesidad de complejizarlas. El sector cultura, al trabajar con cosas abstractas como la historia, la identidad, ¿no?, la memoria y el conocimiento como tal, pues no genera ganancia, no hay rédito. ¿Cuál es el rédito? O sea, dentro del mundo y de la lógica del mundo tal como estamos, lo que importa es la ganancia, ¿no?, la acumulación infinita, el progreso. La misma idea del Estado, que yo no espero nada de las democracias liberales ni del Estado. De hecho, nunca les he guardado respeto hasta la fecha, el día de hoy, desde la universidad. No comparto para nada estos ideales de la democracia ni el derecho y nada. Bien decía Flaubert que un mal rayo parta de quien inventó el derecho, ¿no? Sí, pero son pilares en los cuales están cimentada la civilización occidental, y desde la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo no es tan viejo como nosotros creemos en el sentido de cómo lo habitamos. O sea, las normas en cómo lo habitamos realmente son muy recientes. Y vamos, es sintomático, es decir, los malestares del museo no se manifiestan solamente en este museo, se manifiestan en todos los museos del mundo y en todo el sector cultural del mundo, porque es un sector pues que no produce ¿qué? Ganancia, ¿sí? Así es. Bien decía Thoreau, ¿no?, que el dinero es una de las cosas más vulgares del mundo, porque es algo que todo mundo tiene. Sí, y que solamente compra lo que está a la venta. Sí, hay cosas que no se dimensionan dentro de una cuestión monetaria, como la virtud, ¿no?, dirían los griegos. Y es importante, ¿no?, reflexionar sobre eso. Incluso Borges, que le dice, no, pues ¿para qué sirve la poesía? Pues ¿para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve, ¿no?, la amistad? ¿Para qué sirven un montón de cosas que en realidad no tendrían que servir para nada más que para hablar de la condición humana? Así es. Sí, entonces, para eso sirve. Sí, y es aquello que hace valioso, ¿no?, el vivir o existir, porque es hasta que se muere alguien, hasta que sentimos de una manera el mundo, que necesitamos expresarnos sobre él. Sí. Entonces, el sector cultura, o los sectores, sí, pues la cuestión de la cultura en el mundo,
al no estar inserto una lógica de la ganancia, menos de que sean estas cuestiones, ¿no? Ya de mercenarias, de, ay, te voy a vender una Biblia de la Edad Media, o te voy a vender esta pieza. Firmada ¿sí? por mí, como hace Trump. Sí, o por Lutero, ¿no? Este costillo de cosas. Pues obviamente eso ya es una cuestión de especulación, ¿no? Y una cuestión de mercantil y fetiche, quizá, de la mercancía. Pero en términos generales, fuera de eso, no se está buscando rédito como tal. Perdón, Alfonso, nada más voy a hacer un comentario. Lo que dijo Karl Korsch, un teórico de la escuela de Frankfurt, en Alemania, dice, el capitalismo hace que todo lo que antes era gratis, ahora te cueste el doble. Y por ahí va la cosa. Entonces, yo puedo entender ahora, ¿no? Quizá en una primera instancia, cuando llegué aquí, no me parecía o no lo entendía, pero yo puedo entender el desdén de todas las autoridades, desde el gobierno municipal, estatal o federal, porque ese es su propósito. O sea, el propósito del Estado es la administración del territorio en pro de la ganancia. Es decir, se inventaron un Estado que sea capaz de mantener trabajando a toda la gente para generar. Ganancia. Sí, para generar. Y administra todo, tanto el capital humano como financiero, como los recursos naturales. Entonces, es un mundo bastante siniestro este que hemos inventado, y no es que no podamos vivir de otra forma, claro que se puede. Claro. La historia da fe de que la humanidad ha vivido de distintas maneras, no solamente de esta. Pero bueno, en ese sentido se entiende, ¿no? El sector cultura, y particularmente un estado tan pobre y tan paupérrimo como Guerrero, pues no le importa a nadie porque no genera ganancias, porque es un bonito florero, porque es las actividades cívicas, ¿no? Y es algo que puede llevar, ay, ahí vienen los niños a declamar, ay, ahí vienen bailando, qué bonito se ven bailando la iguana, ¿no? Pero más allá de eso, pues no importa, o sea, no le importa a nadie, porque si realmente importara, pues se generarían las condiciones en las cuales la población y la sociedad se educara, tuvieran pensamiento crítico, tuviera una masa crítica a partir de las cuales buscar una vida digna, y bien decían, ¿no?, los maestros anarquistas, saber hacer, saber decir. Así es. Es decir, no solamente es una formación en términos utilitarios o mercantiles, ¿sí?, sino en términos que responda al sentido de mi vida, ¿no? De yo como ser humano, qué es lo que quiero. Sí, ¿qué es lo que deseo? ¿No? La pregunta por el deseo, volvemos a eso. Entonces, yo lo entiendo, pero lo entendí hasta ahora. E incluso me atrevo a decir aquí que mi abuelo, que es una persona, tiene 92 años, él ya sí, que no terminó ni la primaria, una vez me dijo que él no entiende cómo, si es un bien común. No utilizó exactamente estas palabras, ¿verdad? Pero dice, yo no entiendo cómo, si es algo bueno para Acapulco, al gobierno no le interesa, ¿no? Buena pero es un analfabeta, o sea, mi abuelo Lucha sabe leer, Lucha sabe escribir su nombre, ¿no? Claro. O sea, realmente no es una persona que fuera a la universidad, y mucho menos que sea acostumbrado a leer. Precisamente una vez le presté Pedro Páramo y me lo perdió, todavía sigo enojado de eso, sí. No, pero precisamente esa pregunta que hace tu abuelo revela algo que yo comenté aquí, la naturaleza estructural de este problema, sí, que no es un problema particularizado, aquí no es un problema contra el Museo Naval o a favor del Museo de la Máscara, no. Esta es una cuestión estructural, y a tal punto que un señor de 92 años se pregunta cómo es posible que, siendo algo destinado al bien común, no le interese a las autoridades. Una persona que no es ningún crítico de la cultura literaria, no, es un ciudadano ya grande que ya tiene toda una experiencia de vida, y él ve, por medio de esa experiencia de vida, se da cuenta de esta contradicción estructural de la que estamos hablando. Esa es la prueba. Y podemos dar más ejemplos. Pero el mundo no es lógico, ¿no? No funciona en términos de lógica. O por lo menos no funciona con esta lógica. Wittgenstein hubiera tenido razón, sí. ¿De qué? Si el mundo fuera lógico y congruente y no contradictorio, pues la filosofía analítica hubiera tenido razón, pues no. No, pues no. Si el mundo fuera así, nosotros tal vez no tendríamos trabajo. Sí, pero bueno. De cualquier manera, a lo que voy, o a lo que vamos, es que es entendible
¿no? Al menos desde estos términos, que la cultura no tenga un interés para ciertas posiciones gubernamentales o puestos porque no le genera rédito. Y también habla de la falta de sensibilidad de ciertas personas, ¿no? Debería, y eso es en términos ideales, porque también ya estoy cayendo en estas cuestiones de debería, las personas que ocupan estos puestos se esperaría que tuvieran la mediana sensibilidad como para entender con qué es lo que se está tratando, ¿no? Y cómo se está tratando. ¿A qué es a lo que me refiero? Han surgido incluso movimientos y todas esas cuestiones en el ámbito de la cultura en Guerrero que parecía pequeño, pero de unos meses para acá es bastante grande el sector cultura en Guerrero y hay múltiples personalidades de todas las partes del país hasta del mundo. Pero lo que mencionan es eso, dice, bueno, las personas que están al poder deberían tener la sensibilidad como para escuchar qué es lo que se pide. Y que pueden ser cosas bastante sencillas y mínimas. De hecho, yo no creo que alguien con 2 dedos de frente pensaría, bueno, pues es que el Estado o el gobierno no debe ofrecer seguridad, debe ofrecer la limpieza, ¿no?, de las calles, debe ofrecer condiciones mínimas de servicios básicos como la luz, el agua. Todo eso son carencias sociales. Si no se tiene, ya hablamos en un programa sobre las carencias sociales, si eso no se tiene, es parte de las carencias sociales que pueden aquejar a una población o en este caso a un puerto, y Acapulco pues las padece todas. Pero bueno, para no alargarnos sobre el tema, pues en términos teóricos, pues yo lo entiendo perfectamente, mas no se justifica, ¿sí? O sea, la lucha es contra esa apatía, contra esa resignación y sobre todo contra esa indiferencia y sobre todo, más aún, por esa lógica en el mundo donde lo único que importa es enriquecerse. Sí. Cuando a mí me preguntan que si yo espero llegar a viejo o a la jubilación, genuinamente no lo espero, ¿no? Yo creo plausible y posible más la Tercera Guerra Mundial. Y bien decía, ¿no?, Jesús G. Maestro, que es un momazo de internet, le tienen pensado acabar con su vida en condiciones bélicas. Sí, y las democracias occidentales, pues ya para allá van. Sí, para allá van, ¿no? O sea, el gran capital está en crisis y necesita encontrar mercado donde sea, donde no lo había. Pero no me planteo esas cosas o ese tipo de fantasías, pero sí creo que vale la pena pues armar condiciones dignas y sobre todo recuperar, ¿no? Porque la historia lo que debería recuperar es esto, cómo hemos vivido, qué es lo que se ha hecho y buscar mejorar, ¿sí? Recuento de qué, de todo lo que ha pasado aquí, bueno, más allá de las condiciones insalubres que en algún momento se tuvieron, más allá también de que se metieron a robar, de que quebraron la puerta, de que el maestro Marcelo convenció, ¿no?, a Diego Prieto, cosa fantástica, de que nos ayudara a reponer la hoja. Por ejemplo, eso habla de algo, y yo no digo que los seres humanos no estén contradictorios, pero cuando yo estaba en la ENA, Diego Prieto, ¿cómo tardó en aceptarnos las cosas? Todo lo que deberíamos. Tuvimos un mes en un paro o más. ¿Y qué era lo que se pedía? Pues que acondicionaran los salones, que pusieran cortinas nuevas para el sol, las bancas, que se pintaran los baños, ¿no? Esto y lo otro. También se peleaba por lo de las horas semanales y todo eso. Ajá. Pero Diego Prieto, quizá desde su posición como un poco más dura o como él siendo el director, tardó. Y aquí llegó y con una sensibilidad que quizá nunca había mostrado, dijo, no, pues esto vale la pena. O sea, realmente que una persona que ocupa ese rango y de ese calibre diga, no, sí vale la pena apoyar y ayudar, y yo lo hago y sin ningún problema, y resuelva como tal la situación, es agradecer, y yo creo que es invaluable. Ese tipo de reconocimiento no se necesita. O sea, no necesita dártelo nadie más que él. Si la máxima autoridad de la institución rectora de la cultura, como el INAH, ya te lo dio,
no se puede pedir más de otra persona. Y habla esto de alguna manera ilustra más bien un poco la solidez, la trayectoria que hemos tenido aquí. Porque no solo Diego Prieto tiene esa actitud. Sí, porque una cosa es que unos estudiantes, ¿no? Quizás hasta famélicos, ¿no? de licenciatura te pidan de ese tipo de cosas a una institución ya de 25 años. Exacto. Entonces, tenemos contactos con gente de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es más, ahí en Guadalajara, por ejemplo, hay un grupo armado que se armó con personal de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Michoacán, de la Sociedad de Historia, de Geografía y Estadística del capítulo Jalisco, la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística, y nosotros. Es una organización que está destinada a estudiar a los estudios del Galeón de Manila. Nosotros participamos ahí. Bueno, hemos tenido, ya que hablamos de nuestras gracias, exposiciones locales en Guerrero y nacionales que hemos llevado nuestros modelos y nuestra exposición a la Secretaría Marina, a la Ciudad de México, a la Biblioteca La Fragua, a la Universidad Autónoma de Puebla y luego hasta Veracruz. O sea, nuestros modelos ya cruzaron México. Ya llegaron al Golfo, pero no como hacen los barcos por Panamá. No, nosotros en camioneta, como hace nuestro modelo. Entonces, pero retomando un poco, desde que se inauguró el complejo cultural fue hasta después de Otis que comenzó a dársele mantenimiento. Y también pues fue un mantenimiento parcial, ¿no? Obviamente se le dio la máscara a 7 regiones y aquí no se le dio, pues obviamente por una cuestión política y de perspectiva, ¿sí? Pero pues así es, ¿no? O sea, en realidad no es para sentarse a llorar ni nada de eso, pero así son las cosas y así es como se mueven. Necesitamos tener un padrino más grande. Pareciera, sí, necesitamos tener un padrino. Por ser itamitas y tener mi compa ahí que en el ITAM para que nos ayude, pues, pero independientemente de eso, así es como se ven las cosas aquí en Acapulco, Guerrero, ¿no? Son cuestiones de compadrazgo, son cuestiones que... ¿Cómo se le llama a eso? Tráfico de influencias. Sí, tráfico de influencias también, pero como decían que los programas sociales tienen fines electorales, ¿no? Tenían otro término que no me acuerdo bien cómo se llama. Clientelares. Sí, son clientelares. Sí. Entonces, sí, pues cómo funciona, ¿no? Hoy en día, no en vano, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado es tan famosa, con quién hace tratos y con quién se codea. Sí, pues la élite. Pero bueno, la cultura no cae en eso, ¿no? La cultura trabaja con temas sumamente sensibles de la sociedad y se esperaría que quien lo administra, porque por ejemplo el complejo cultural, quien lo administra es la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero, pues tuviera la sensibilidad como para entender, bueno, esto es algo que es mucho más importante que yo, es mucho más importante... Sí, que mi misma gestión como servidor visión público. De Estado, es lo que no hay. Visión de Estado. Sí, porque no yo lo he dicho una y mil veces, el museo es más importante que cualquier persona que esté aquí, porque el museo va a seguir incluso cuando no estemos nosotros, sí, por supuesto. Y hablará de la vida, de la forma de entender, del imaginario, de la herencia, de la identidad, de lo que fue y hemos ido, ¿no? Al puerto de Acapulco. De hecho, alguna vez, ahora con esto de la guerra, me he puesto a pensar que estaría bien retomar, porque no lo tengo claro. ¿Qué fue de los museos cuando fue la Segunda Guerra Mundial? Sí, más allá del resguardo y las obras y todo eso, sí. Porque pues el museo también son las ideas y la gente que lo habita. Vale. Sí, quien le da vida. Este museo es tan valioso porque no es solamente nosotros, sino toda la gente que ha venido a donar, toda la gente que ha estado ahí, toda la gente que cree como tal que es algo digno y valioso. Personas que van desde Diego Prieto hasta cualquier otra persona de a pie, hasta la persona que ha venido y ha donado una pieza. Sí, no, y personas que llegan aquí, señoras que llegan con sus hijos, gente humilde que de repente llega y uno los ve y quieren aportar, saca su bultito, su pañuelito ahí con monedas, no, yo quiero aportar al museo. Gente así,
Y gente que llega y dice, miren, no tengo, pues adelante, aquí no se discrimina a nadie. Pero ¿eso qué demuestra? Lo que demuestra es dos cosas. Primero, que teniendo la base social, el museo puede hacer lo que quiere. Todo se puede hacer ahí. Es lo más difícil, pero es lo más rentable. Eso es una de las cosas que se debe meter. Y la otra cosa, la generosidad de la gente. Que la gente no te viene aquí a escatimar, ni mucho menos, al contrario, la gente se vuelca. Depende cómo la trates. Sí. Porque eso es bien importante. Por ejemplo, para concluir un poco, porque el abandono en el cual está este centro regional, pues es producto de una concepción de la cultura que no tiene en cuenta al otro. Es decir, es producto de un autoritarismo que impide cualquier otra expresión que no sea la propia. Eso es clásico del autoritarismo. Lo único que vale es lo que yo digo. Lo demás no sirve. Yo lo vería de una forma más sencilla, Marcelo. Pues tan sencillo como que la gente que está ahí no tiene formación. Bueno, claro. Es parte de estas escuelas Patito, ya, sí, de esas escuelas Patito que hay en Acapulco y Guerrero, doctores, ¿no? A modo. Y por el simple hecho de no tener formación, pues no le encuentran valor a las cosas y el único propósito que tienen ahí es enriquecerse. Y por lo tanto, la causa profunda de todo este asunto es la ignorancia. Sí, o sea, en realidad terrible ignorancia. No es exactamente que se parte desde una postura de que son buenos o malos o una cuestión así, sino más que nada pues es que su vida ha estado orientada pues al enriquecimiento y solamente viven para algo tan vulgar como la plata. ¿Así es? Sí. Y pues la vida no va de eso, ¿no? Al menos la vida que es valiosa. Sí. Aunque diga José Alfredo que la vida no vale nada, ¿no? Sí, no, pero o sea, hablo de cosas que van más allá de nosotros, ¿no? Sí, o sea, claro. Que realmente trascienden la condición humana. Sí, por eso es que... perdón. No se va a recordar a ningún funcionario porque su única virtud sea cambiarse de las progresos a las brisas. ¿Verdad? Claro. O sea, eso no se va a recordar para nada. No. Pero alguien que realmente se interesa por valores carísimos como el bien común, ¿no? La ayuda mutua, todas esas cosas que pues ya cada día son a menos con esta idea de propaganda y también toda esta parafernalia que nos tragamos del individualismo, pues ya no se profesa, no. Y así son las cosas y así van a seguir siendo, eso no lo vamos a cambiar, pero la cuestión es dejar fe, ¿no? De ello, es decir, el museo va a seguir sus actividades, el programa no va a parar. Tenemos que pues, adaptar en cierta medida cosas que teníamos pensado para este año. Se va a buscar darle la solución más pronta que se pueda dentro de las posibilidades del museo al tema de la luz. Pero algo sí que es cierto pues, es que el museo va a estar cerrado en el sentido de recibir visitantes porque pues, no se ve nada y hace un montón de calor también. Sí. O sea, no es exactamente que sea agradable estar. Pero eso no implica... a 40 grados. No, pues no, es imposible. Es decir, bueno, volvemos. En Acapulco el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad. Sí. Como en muchos otros lugares del país, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente. Vamos a seguir trabajando. Claro, no podemos atender a nuestros visitantes, pero va a continuar, este programa va a continuar semana tras semana. Hoy presentamos este tema, bueno, por las condiciones en las que nos encontramos, pero vamos a seguir y vamos a anunciar cuáles son los temas, que son los temas de siempre, respecto de la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, siguen adelante los proyectos de investigación que tenemos presentes y de museografía. Por ejemplo, el caso de los proyectos de museográficos del primer barco de guerra de México, el Congreso Mexicano, el proyecto de la construcción de los modelos a escala de máquinas hidráulicas, máquinas movidas por ruedas de agua para la construcción naval en los siglos XVII, XVIII, ¿no? En México, en España, en Filipinas, son los tres ámbitos. Un trabajo que estamos desarrollando sobre la navegación de los libros. Es decir, qué se leía y cómo se leían los barcos. Es un tema poco conocido. Hay información, pero poco conocido, queremos difundir. En fin, esta actividad va a continuar, porque
lo podemos seguir haciendo, como estamos haciendo este programa, aunque estamos aquí afuera, porque no podemos estar adentro. Sí, no hay porque luz. esta es la entrada del museo. Esta es la entrada del museo, Sí. exactamente, que nos acomodamos aquí. Queríamos hacerlo en la terraza, pero nos ganó el sol, porque el calor, como entre otras cosas, las velarias que había acá arriba desaparecieron y jamás nadie hizo el menor intento de reparar esto, como tampoco se hizo el menor intento de reparar la barda de malla electrosoldada que se cayó con Otis y que levantamos junto con los vecinos que nos ayudaron a levantar esto con alambre, y así quedó amarrado con alambre, porque se empezaron a pasar personas con no muy buenas intenciones, porque pasaban de la calle Hornito, se pasaban por aquí y querían llegar aquí pues para cometer actos ilícitos, pues obviamente. Inclusive aquí tuvimos enfrentamiento, bueno, no enfrentamiento, pero personas que las increpamos de qué están haciendo aquí. Uno nos dijo, no me acuerdo muy bien, a las 10 de la noche, un señor, bueno, un hombre joven que venía con un palo y que, oye, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues estoy paseando. Pues era un poco difícil. Estoy paseando a mi perro. Sí, sí, a las 10 de la noche. Aparte no era de aquí, se veía que no era de aquí. Pero sí se llevan algunas cosas, o se llevaron sí, claro, luces de allá arriba. Sí. Se llevaron luminarias, las luminarias que pertenecen al centro aquí, que iluminan esta parte, tampoco funcionan. Como no se reparó esto, no se reparó todavía. El Museo de las Siete Regiones todavía tiene goteras, se inunda ahí, independientemente que está todo el tiempo vacío, porque no hay gestión. De eso no hay gestión. Aquí hay numerosos artistas que están buscando lugares donde exponer su obra y no lo encuentran, y esto está vacío. Ojito con el arquitecto que hizo aquí. No, bueno, mejor ni hablar de eso porque ya. Entonces, bueno, para... Que él dice, y lo cito, que todos los proyectos que ha generado en Acapulco han sido un fracaso social. Sí. No, pues... Y habla de su proyecto. Lo que adolece esta persona, por cierto, es de sentido autocrítico. Porque sí, yo no podría decir eso, pero... Pues sí. Sí, no, o sea, decirlo enfrente, pues, ¿no? Pues, yo sí he hecho muchos proyectos, pero todos han sido un fracaso socialmente. Sí. Entonces, bueno, no sé cómo andamos de tiempo. No, pues ya para ir cerrando, solamente es eso. Vamos, era narrar un poco lo acontecido, exponer también estas cuestiones de, pues no sé si los términos financieros del museo y todo este tipo de cosas, pero pues en términos generales, pues es parte de, ¿no? Nadie que tenga 2 dedos de frente podría decir que las condiciones de Acapulco o de Guerrero son fantásticas, ¿no? Vivimos en Monterrey, sí. No, claro. Y es duro, ¿no? Es difícil, pero es lo que se tiene y es lo que se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir haciendo. Lo único que se pide, que también no sé si será mucho pedir, pues es la sensibilidad de quien puede hacer las cosas que la haga. Que hagan su trabajo, eso es todo, de eso se trata. No, porque al final son los servicios básicos, luz, agua, electricidad, seguridad. No se pide otra cosa. Nada extraordinario. Sí. Entonces, bueno, ya expusimos esto, lo que nos resta es, bueno, en primer lugar quiero agradecer también muestras de solidaridad que hemos tenido respecto a este problema. El caso, por ejemplo, ayer me habló un gran amigo nuestro aquí, muy buen escultor de aquí de Acapulco, Jorge Alfaro, también muy preocupado por la situación, y ofreció su apoyo, ofreció el apoyo de un grupo cultural que ellos tienen, que son los que estuvieron defendiendo el Jardín del Puerto. Inclusive me dijo, bueno, podemos hacer un performance aquí en el museo, en fin, a ver qué podemos hacer para ayudar. Y esto nosotros lo apreciamos muchísimo y desde aquí queremos agradecerlo. Y no solo de él, tenemos manifestaciones de solidaridad también de Guadalajara, de Puebla, los amigos míos, yo estuve trabajando en Puebla, tenemos ahí muy buenos amigos de la Ciudad de México. En fin, no pasamos desapercibidos en el ámbito cultural y académico, porque políticamente nosotros no le entramos a eso, es decir, no es nuestra función. Por eso hicimos una AC. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad de esto. Es decir, tanto Alfonso como yo y los compañeros que están ustedes aquí, bueno, mañana tal vez, no tal vez, no vamos a estar aquí, pero el museo va a seguir. Porque esto es una AC y esto es un museo para Acapulco. Así fue pensado, así fue diseñado y así va a seguir. Y la garantía de eso, más bien hay 2 garantías para que esto continúe. Uno, el hecho que es una AC.
Que aquí no es un museo privado en donde, bueno, Marcelo Adano dice, no, pues es que ya me voy y me llevo todo. No, eso no se puede, ya no es así. Y el segundo hecho, que es más complejo y que se ha abandonado totalmente, es la formación de públicos, porque eso no se hace. Aquí acusan a la comunidad de Acapulco que son burros, que no les interesa la cultura. ¿Cómo les va a interesar si no los pones al tanto de lo que hay? Esta práctica generalizada de anunciar las exposiciones un día antes o media hora antes, pues ¿cómo va a ir la gente si no se entera? No, o bien te enteras por la reseña en el periódico al otro día. Y la gente y las personas no son burras. ¿No? Bueno, no, pero ¿cómo no? Incluso la gente que se robó el cable lo pudo hacer porque pensó, pues claro, nadie se va a dar cuenta. Claro, eso. Está abandonado, pues sí. Una persona de gran iniciativa, podría decirse, iniciativa privada, ¿no? Sí. En eso tenía. Entonces, esas son las condiciones. Tal vez lo que haga falta, maestro Marcelo, ¿no? Es invitarle un mezcal al patrón de estas tierras surianas, Sí. Invitarle un mezcal y un telmexazo allá en el Senado para que nos haga caso. Porque si no, no, pero pues... Llegar a la conclusión clásica, si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿no? Porque no hay otra alternativa. En fin, pero bueno, esto es lo que, ya redondeando, ¿no? Lo que queríamos presentarles a ustedes, agradecerles mucho, repito, las muestras de solidaridad que hemos recibido también de aquí, de personas de Acapulco allegadas al museo, preocupadas por esta situación. Estamos hablando de nuestros amigos, de Gabriel Lagos, de gente, bueno, de gente muy cercana a nosotros y que son la garantía de continuidad de esto inclusive. Entonces, para concluir esto, agradecer la atención de todos ustedes, agradecer la solidaridad y también solicitar, bueno, en la medida de lo posible, mantenerse atentos. Nosotros vamos a seguir informando. Sí. Tenemos un proyecto, ahorita Alfonso lo va a detallar, para seguir manteniendo al tanto a todos nuestros visitantes, nuestro público, a nuestros amigos y también a los que no lo son, de cómo evoluciona esta situación. Pues es que no hay más información más que la que ya dimos, ¿no? O sea, por ahora pues prácticamente es eso. Sí. Lo único que resta es seguir trabajando en la medida de las posibilidades. Sí, pero tú pensabas la idea de entrevistas en la calle. Ah, sí, pues el programa va a continuar. O sea, sí, si no se puede realizar en el interior, pues lo hacemos aquí. No, también Edgar, ya de hecho lo habíamos dicho, ¿no? Que íbamos a salir. Sí. Sí. Y también, bueno, pues hay mucho trabajo. Entonces, por lo tanto, en ese sentido estamos firmes y muy contentos porque trabajo no falta, pero llamamos a resolver este problema lo antes posible. O sea, a quien corresponda, a las autoridades, realmente a ocuparse de este asunto, de este tema que es la cultura y demostrar que su concepción es... en cierto modo racional. Entonces con eso yo creo que no sé si nos vamos despidiendo. Pero no lo es, el mundo no es lógico ni racional, ¿no? Se sirve de caprichos. No, sí. Y más ahora como están las cosas. Pues al final son los servicios básicos, ¿no? Si no, ya todo el convenio social ahora sí ya se rompería. Pues sí. Si los servicios básicos son capaces de proporcionar, pues no hay otra. ¿Qué razón tiene, si no proporciona los servicios básicos, entonces qué razón tiene de ser el Estado mismo? La explotación de su población. No hay otra. Y así, arréglate como puedas. Y en este caso, en Acapulco, la movilidad social. También. Sí. También. Bueno, ¿algo más? Pues nada, no, pues nada. Pues eso va a continuar y aquí estaremos. Ya tenemos algunos programas, el programa de los naufragios va a salir. Ah, sí. Sí, con Kevin va a salir y más adelante detallaremos las temáticas, ¿no? De hecho, desde antes de irnos a vacaciones ya teníamos más de la mitad de la programación de este año, pero chance vienen muy ad hoc, ¿no? al tema y a la situación y esperamos pues que el tema de la luz se resuelva pronto. Cosa que puede que no suceda porque cada día se roban más cosas. Sí. ¿No? Entonces se hacen un presupuesto un día, el día siguiente es otro presupuesto, pero pues así está complicado, o sea, no es sencillo. Sobre todo porque para resolver esto tiene que pasar por todo un proceso burocrático que ahí sí... A ver, y los caminos de Palacio van despacio. Felipe II decía los caminos de Palacio van despacio. Sí. Entonces también... Y no es necesario que sigan llegando los bots a la página del museo, porque pues todos los que están ahí somos de la edad y sabemos que esos son bots.
Entonces, pero pues si los quieren seguir mandando, pues mándenlos. Si se los mandan a la Secretaría de Hacienda. Sí, de cualquier manera, si siguen llegando bots, pues mejor se hubieran de mochar, ¿no? Con lo que les dan, en lugar de andar. Sí, pues es el bien común, o sea, van a estar recordados. Claro, porque ese tipo de actividades no es para que la gente se entere de cómo el museo. No. Eso es tráfico de influencia para sacar lana, sacar dinero. Porque de eso de hecho, este de las actividades más redituables que hay en Acapulco para los chavos, ¿no? Los chavos. ¿Quién te paga 80K por inflar un en vivo de 1 hora? Así es. Es fantástico, ¿no? Sí. Bien. Pero bueno. Pues entonces ya nos vamos despidiendo. Y como siempre, agradeciéndoles su atención, invitándolos para nuestros próximos programas. Vamos a continuar con esto, solicitando en la medida de sus posibilidades su comprensión, su solidaridad, su apoyo para salir de este asunto. Que repito, no es solo el Museo Naval. Miren, las 3 únicas instalaciones que quedamos en pie después de Otis fueron este museo, la Máscara y el Fuerte de San Diego. Todo lo demás se lo llevó Otis, todo. Por lo tanto, somos sobrevivientes. Y si así nos tratan como sobrevivientes, pues ¿qué podemos esperar? Pero ya está rehabilitado, ¿no? El Centro Cultural de Acapulco, creo. Todavía no. Y lo rehabilitó Slim. Sí, ándale, ni siquiera. Bueno, entonces, bueno, una vez más, agradecer a todos ustedes, agradecer a nuestro equipo, a Edgar, Roberto, que celebramos que ya estés en condiciones, ya saliendo de este problema de salud, que celebramos mucho que estés otra vez con nosotros, que estés bien. Nuestro estimado Víctor, también nuestro agradecimiento por su trabajo, por el apoyo. Allá anduvimos con él y allá con el catamarán en los naufragios. Ya vamos a presentar eso. Es un buen programa ese, le tenemos mucho cariño a eso. Bueno. Y a Ezequiel, porque nunca lo he saludado. Se me olvida seguido saludar a Ezequiel. Dale. ¿A qué más se nos olvida, no? ¿Ya no? Bueno, entonces, finalmente, bueno, vamos concluyendo esto. Y una vez más, muchísimas gracias. Los esperamos aquí en este espacio la próxima semana. Y bueno, muchísimas gracias una vez más a todos.